Hola a todos, vamos a comenzar con la primera parte de la clase de cráneo. Como ustedes saben, el cráneo está constituido por 22 huesos, si uno no tiene en cuenta los huesecillos del oído, que son 3 más, y estos 22 huesos van a estar separados en dos regiones anatómicas fundamentalmente, por un lado el cráneo y por otro lado el viscerocráneo. El cráneo a su vez va a tener dos regiones, una que es la región de la calota calvárea o bóveda craneana, que es superior, y otra que es la base del cráneo, que es inferior. Y después tendríamos el viscerocráneo, que en ella tendríamos una porción anterior e inferior. En la porción anterior tendríamos los huesos que van a formar parte del macizo facial, y en la porción inferior vamos a encontrar al hueso maxilar inferior o mandíbula. Este es un esquema de un cráneo visto de perfil, en la que, como pueden observar ustedes, de color amarillo y en la porción superior, con el número 1, estamos marcando lo que sería la bóveda craneana. Con el número 2, y por debajo de la misma, estamos encontrando la otra porción, que corresponde a la base del cráneo. Y con el número 3 tendríamos, y el número 4, el viscerocráneo, que estaría formado por todos los huesos de la cara y el maxilar inferior o mandíbula. Bien, vamos a hablar de cuáles son los huesos que componen el cráneo. Tenemos huesos pares y huesos impares. Los huesos pares son los parietales, que son los huesos superiores, y los temporales, que van a estar ubicados por debajo de los huesos parietales. Y los huesos impares, vamos a tener el posterior, que es el occipital, el anterior es el frontal, después por detrás del frontal y articulándose con el frontal tenemos el hueso etmoides, y entre el etmoides y el occipital nos encontramos con el esfenoides. Con respecto a los huesos de la cara, en la región superior vamos a encontrar todos estos, salvo el vómer, todos estos huesos que voy a nombrar son huesos pares. Tenemos el maxilar superior, tenemos el cigomático o malar, los huesos lagrimales, los cornetes o conchas nasales inferiores, que son huesos aislados, los huesos nasales, el palatino, y por último tenemos al vómer, que es un hueso impar. Con respecto a la región inferior, nos encontramos con la mandíbula o maxilar inferior, que es un hueso impar. Vamos a señalar esta imagen algunos de los huesos que nombramos. Este que vemos acá es el frontal, acá tenemos en verde el parietal. Esto que se ve acá es el ala mayor del efenoides en amarillo. Todo esto que vemos acá es efenoides. Este sería el hueso temporal. Este que tenemos acá es el malar. Hacia aquí tenemos parte del esfenoides. Por delante tenemos el hueso lagrimal. Hacia la línea media y entre ambas órbitas, que son estas, tenemos a los huesos nasales. Estos serían ambos maxilares inferiores. Y acá estamos viendo el hueso maxilar inferior o mandíbula. En esta imagen, que también es un cráneo con distintos colores, podemos observar también el hueso frontal, los huesos nasales, el maxilar superior. Después tendríamos el hueso elunguis. Después vemos el etmoides, parte de las alas del efenoides. Acá, esto que estamos viendo es parte del maxilar superior. Acá vemos al hueso temporal. Este es el hueso malar, que junto con una prolongación, miren, del hueso temporal, forman el arco cigomático. Este hueso también se llama cigomático. Y aquí estamos viendo el maxilar inferior.
Bien, en una vista de perfil, así sería como veríamos algunos de los huesos. Nos faltaba marcar el occipital, sí, que es el hueso más posterior. Por eso no lo podíamos ver en esas vistas frontales. Después tenemos acá, bien superior, ambos parietales, el frontal hacia adelante, el temporal hacia lateral. Esto que ven acá es el ala mayor del efenoides. Bueno, acá estamos viendo hacia adelante el hueso nasal, este hueso que es el maxilar superior. Acá tenemos al hueso lagrimal. Por acá, por detrás vamos a tener al etmoides. Este es el hueso cigomático. Miren cómo se nota el arco cigomático. Y también noten cómo se ve acá las distintas suturas que van a poner en relación a los distintos huesos del cráneo, que más adelante las vamos a mencionar cuando veamos algunas reconstrucciones tridimensionales de tomografía computada. Comenzamos con el hueso occipital y puntualmente con una porción del mismo, que es la porción horizontal. Para estudiar el occipital lo vamos a dividir en dos porciones. Una es la porción horizontal, que es de la que vamos a hablar, que contiene el orificio cervical o agujero magno. Por delante del mismo se encuentra la apófisis basilar, que es como una prolongación que va a articularse, va a llegar hasta el cuerpo del efenoides y juntos van a formar el clivus. El agujero rasgado posterior, que es un orificio que se forma entre el occipital y el temporal, y por el que van a pasar los pares craneales 9, 10 y 11, y también vamos a encontrar la vena yugular interna. Y en la porción horizontal del exocráneo observamos también los cóndilos del occipital, que son los que se van a articular con las masas laterales del atlas, que es la primera vértebra cervical. Con respecto a la porción vertical, vamos a contener, bueno, ahí tenemos la escama del occipital y va a haber dos suturas. Una que es la sutura occipito-mastoidea, es la que pone en relación al hueso occipital con una parte del hueso temporal, que es la apófisis mastoide. Recuerden que el hueso temporal tiene distintas porciones o regiones, y la que está en relación con el hueso occipital, íntimamente digamos, en contacto detrás de esta escama, es la apófisis mastoide, que es la porción más posterior, digamos, del hueso temporal. Después tenemos la sutura que une o relaciona al occipital con ambos huesos parietales, que es la sutura parieto-occipital o lambdoidea. Y después nos encontramos con dos protuberancias, una hacia el exocráneo, que es la protuberancia occipital externa, y otra hacia el endocráneo, que es la protuberancia occipital interna. Los huesos parietales, bueno, son dos huesos obviamente que están en la parte superior de la calota y que van a estar unidos hacia la línea media por una sutura longitudinal que es la sutura que se llama sagital. Bien, pasamos al frontal, que también es un hueso impar. Este es un hueso anterior. En él encontramos los rebordes orbitarios o también llamados arcos superciliares. Tenemos una porción que es el proceso cigomático, que es la que se va a articular con el malar. Además, va a estar unido con o relacionado con los huesos parietales a través de una sutura que se llama sutura coronal. También, además de estar articulado con ambos parietales, se va a articular con el ala mayor del efenoides, con los huesos nasales hacia adelante y con el etmoides, puntualmente con la lámina cribosa, que está ubicada por detrás y en la línea media del frontal. Bien. Además, en la porción anterior del hueso frontal encontramos una cavidad que contiene aire y que se denomina seno frontal. Bien, continuamos con el etmoides, que va a estar ubicado por detrás del frontal con el que va a estar unido o articulado. Está ubicado en la parte alta de las fosas nasales
y además forma parte de la pared interna de la órbita. Para su estudio lo dividimos en tres porciones o regiones. Uno sería la lámina horizontal, que es superior, que contiene a la lámina cribosa, que son ribetes, que es por donde pasan los ribetes del nervio olfatorio. Después tenemos una lámina vertical, que la va a atravesar, y la porción que se encuentra por encima de la lámina vertical, por encima, perdón, de la lámina cribosa se denomina apófisis cristagalli, y la porción del etmoides que se ubica por debajo de la lámina cribosa sería la lámina vertical que forma parte del tabique nasal. El tabique nasal va a estar formado hacia anterior por cartílago, luego va a seguir la lámina vertical del etmoides y por último va a estar formado por el vomer, que es un hueso aparte. Después tenemos las masas laterales del etmoides, que son dos y que contienen varias cavidades con aire que se llaman celdillas etmoidales y forman parte de los senos paranasales, lo mismo que el seno frontal que nombramos hoy a nivel del frontal. Desde la cara interna de esas masas laterales vamos a tener dos cornetes de cada lado, uno es superior y los otros se llaman medios. Recuerden que los cornetes inferiores son dos huesos del viscerocráneo aparte del etmoides. Y a su vez, en la cara posterior del etmoides nos vamos a encontrar con la articulación con el cuerpo del efenoides. O sea, el etmoides se articula hacia posterior con el cuerpo del efenoides. Bien, acá tenemos una imagen del efenoides para poder entenderlo un poquito mejor. El efenoides dijimos que era un hueso impar que va a contener cuatro elementos importantes, varios elementos importantes que nosotros después vamos a poder reconocer en las imágenes. Por un lado tenemos el cuerpo del efenoides, que es este que ven acá, que está en la parte media, que se va a articular hacia adelante con el etmoides y hacia atrás con la apófisis basilar del occipital. Bien, a su vez tenemos en la porción superior de este cuerpo del efenoides dos alas que son las alas menores, que son pequeñas, y en la cara lateral y hacia externo tenemos dos voluminosas alas que son las alas mayores. Bien, por debajo del cuerpo del efenoides tenemos estas dos imágenes que corresponden a las apófisis pterigoides, que tienen, dos caras o dos láminas o dos porciones, una porción interna y una porción externa, ¿sí? Una porción interna o medial y una externa o lateral, ¿sí? Bien, el cuerpo del efenoides contiene en la parte superior un hueco que corresponde a la fosa hipofisaria o silla turca, que es allí donde vamos a encontrar a una glándula muy importante, que es la hipófisis pituitaria. Dentro del cuerpo del efenoides nos encontramos con otra cavidad que contiene aire y que forma parte de los senos paranasales, que se llama seno esfenoidal. Hacia los lados del cuerpo del efenoides nos vamos a encontrar con los senos cavernosos, ¿sí? Y las alas menores, que son superiores, y las alas mayores, que son inferiores, voluminosas, y se van hacia hacia externo, ¿sí? Desde el cuerpo dijimos que teníamos las dos apófisis pterigoides, que van a contener dos alas o dos láminas, una interna o medial y otra externa y lateral. Bien, el cráneo a su vez dijimos que teníamos la calota y por otro lado dijimos que teníamos la base del cráneo. Bien, la base del cráneo va a tener dos caras, al igual que la calota obviamente, una cara interna y otra cara externa. Vamos a ver ahora qué es lo que tiene la base del cráneo en su cara interna, ¿sí? O sea, nosotros sacamos la calota craneana y observamos la cara interna. Entonces podemos apreciar tres fosas, ¿sí?
Una que es la fosa craneal anterior, ¿está bien? Otra que es la fosa craneal media y otra que es la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior tiene como límite posterior a las alas menores del efenoides y a un surco que hay entre estas que se llama surco prequiasmático. Es la fosa craneal anterior donde tenemos apoyado a los lóbulos frontales del cerebro. Luego sigue la fosa media, que se extiende desde el límite de la fosa craneal anterior, del límite posterior, hasta el dorso celar y los peñascos de los temporales, que serían el límite posterior de la fosa media. En esa fosa media, nosotros tenemos que vamos a encontrar ahí apoyados los lóbulos temporales, ¿sí? Y desde el dorso celar y de ambos peñascos temporales hacia atrás, teniendo el hueso occipital en la parte posterior, nos encontramos con la fosa craneal posterior. Bueno, en esta imagen lo que vamos a hacer es ver un poquitito cuáles son los elementos anatómicos que encontramos en cada una de las fosas craneales de las que hablamos recién. Entonces, comenzamos con qué elementos encontramos en la fosa craneal anterior. Como ustedes pueden ver, elementos óseos. Encontramos los huesos frontales, articulado con el hueso frontal en la línea media. Nos encontramos con el etmoides, que es este que está en marrón. Del etmoides lo que vamos a ver es la apófisis cristagalli y la lámina cribosa. Recuerden que la lámina cribosa dijimos que era por donde pasaban los filetes del nervio olfatorio. Ahí se ven los agujeritos. Después dijimos también que el etmoides se va a articular hacia atrás con el cuerpo del efenoides, con el efenoides. El que está pintado en verde es el efenoides. Esto que ven acá es el ala menor del efenoides. Esto que ven acá es el cuerpo del efenoides y estamos haciendo una visión superior del cuerpo del efenoides y estamos viendo la parte anterior de la silla turca, que se llama tubérculo de la silla turca, la fosa hipofisaria, que es donde iría la glándula pituitaria o la hipófisis, y el dorso de la silla turca. Bien. La fosa craneal anterior dijimos que se extendía desde entonces, desde las alas menores del efenoides y desde el surco prequiasmático hacia adelante. ¿Sí? O sea que todo esto es fosa craneal anterior. Y todas estas estructuras que describimos, menos el contenido del cuerpo del efenoides, forman parte de la fosa craneal anterior. Bien, pasemos a la fosa craneal media. Entonces dijimos que teníamos el cuerpo del efenoides con la silla turca. Este sería el dorso de la silla turca. Acá lo que estamos observando son las alas mayores del efenoides y los forámenes, ¿sí? Más importantes, como son el foramen espinoso, el foramen oval, el foramen redondo. Y acá nos encontramos con la fisura orbitaria superior, ¿sí? Bien. Y otra cosa que estamos viendo acá también es esta estructura que está pintada de color, digamos, de color lila, son los peñascos de ambos temporales. Entonces, la fosa craneal media va a llegar, o va a tener como límite posterior, por un lado el dorso de la silla turca y por otro lado, entonces dijimos, los peñascos de ambos huesos temporales. Recuerden entonces que el temporal tenía varias porciones o regiones. Esta que estamos viendo acá nosotros es el peñasco, pero también después tiene hacia posterior la apófisis mastoides, que también contiene las celdillas mastoideas. ¿Sí? Dentro del peñasco vamos a encontrar todas las estructuras del oído medio y del oído interno. Miren que acá se está señalando el conducto auditivo interno. Y después vamos a encontrar otra porción, digamos, hacia exocráneo, que es el conducto auditivo externo y el proceso cigomático del temporal, que forma parte del arco cigomático. Y también vamos a encontrar hacia abajo una pequeña prolongación ósea que se llama apófisis estiloides. Y esto que estamos viendo acá, que sería la escama del temporal, que es la que se va a estar articulando con los huesos parietales. Bien, entonces todo esto que tenemos acá es fosa craneal media.
¿sí? Y lo que está, dijimos, por detrás de los peñascos que tiene como límite posterior, ¿sí? Bueno, también acá vemos parte lateral, sería el hueso occipital fundamentalmente, y hacia los laterales ven que vemos un poquito de los huesos parietales, que están pintados de rosa. Del occipital acá lo que estamos viendo es el agujero magno occipital. Esta sería la apófisis basilar del occipital, de la que hablamos. Fíjense cómo se nota que está articulándose con el cuerpo del esfenoides, con su parte posterior. Y dijimos que a toda esta región la llamamos clivus. Eso después lo vamos a poder ver en cortes sagitales. ¿Sí? Esto sería entonces la cara interna de la porción vertical del occipital de la que hoy hablamos. Y acá tenemos otro agujero importante es el foramen yugular. Y recuerden que también entre el peñasco y entre el peñasco del temporal y el occipital, pero desde otra visión, vamos a poder observar al agujero rasgado posterior. Ahora vamos a pasar a las estructuras que forman la parte de la base del cráneo, pero vistas desde su cara externa, ¿sí? Vamos a reconocer entonces tres regiones. Una región anterior en la que encontramos a los dientes y al paladar óseo. Fundamentalmente los dientes obviamente van a estar en el hueso maxilar superior y el paladar óseo va a estar formado en parte por el maxilar superior y también por el hueso palatino. Esos serían los elementos óseos que forman el paladar duro. Después tenemos una región media y en la región media la vamos a dividir en dos mitades. Una mitad anterior en la que vamos a observar al vómer, que dijimos que era un hueso impar que se articula con el esfenoides. Y del esfenoides vamos a ver el cuerpo, las alas mayores y las apófisis pterigoides, que esas se ven desde el exocráneo. Y en la mitad posterior de esta región media vamos a encontrarnos con la apófisis basilar del occipital, con la parte del hueso temporal, ¿sí? La porción petrosa. Bueno, ahora vamos a ver bien todas esas porciones en la siguiente imagen. Acá sí encontramos el agujero rasgado posterior, que se ve desde la cara externa, entonces, de la base del cráneo. El agujero carotidio para la arteria carotidia interna y la fosa mandibular, que es la que se va a articular con los cóndilos del hueso mandibular, para formar la articulación temporomandibular. En la región posterior nos encontramos el agujero magno y se extendería hasta la línea inferior de la nuca. Acá tenemos entonces un cráneo visto desde su cara inferior, o sea, la base del cráneo visto desde su cara inferior. Y podemos observar, entonces, dijimos, el maxilar superior de cada lado, con la porción que forma, o sea, la apófisis palatina del maxilar superior. Y acá tenemos el reborde, ¿sí? Alveolar con todos los dientes y las muelas. Bien. Después, por detrás de la apófisis palatina del maxilar superior, vamos a encontrarnos con el palatino hacia la línea media, y por detrás de esto nos encontramos con el vómer, ¿sí? Que dijimos que se iba a articular con el cuerpo del esfenoides, que va a estar acá. Fíjense que se lo ve articulado ahí el esfenoides con la apófisis basilar del occipital. Acá también, desde la cara externa, miren cómo se ven las apófisis pterigoides, ¿sí? Esto que vemos acá son las alas mayores del esfenoides. Todo esto que vemos pintado de color, en color lila corresponde al hueso temporal. Estamos viendo acá la prolongación cigomática para formar, junto con la prolongación cigomática del hueso cigomático, al arco cigomático. Después lo que vemos acá sería digamos, también por debajo de la porción
de la porción petrosa del temporal estamos viendo el conducto carotidio y el conducto agujero yugular. Bien. También esto que vemos acá y que vemos acá es la apófisis mastoides del hueso temporal, que dijimos que era un elemento o una estructura posterior. Acá estaríamos marcando la fosa mandibular, que es donde se va a articular el cóndilo del hueso mandibular. También inmediatamente por detrás del arco cigomático y de la fosa mandibular nos encontramos con el conducto auditivo externo, que es exocraneal. Miren, acá están señalando la apófisis mastoides, ¿sí? Acá se ve apenas un pedacito de los huesos parietales y en la línea media nos encontramos con el occipital, el agujero magno, la apófisis basilar del occipital, ¿sí? Y acá tendríamos, bueno, las líneas de la nuca, la línea nucal inferior, la línea nucal superior. También tenemos la protuberancia occipital externa, ¿sí? Acá estamos viendo también partes de las suturas, parieta occipital. Esta sería occipitomastoidea. Recuerdan que hoy las vimos. Y lo que tendríamos acá también, dijimos que entre los peñascos del temporal y el hueso occipital se forma el agujero rasgado posterior, ¿sí? Acá tendríamos también esos orificios. Bien. Bueno, vamos con algunos huesos que nos quedaron. El cornetes inferior dijimos que eran dos huesos que estaban ubicados en la parte inferior, uno en cada fosa nasal. Y como también habíamos dicho, existen otros cornetes que son parte del etmoides, como son los cornetes superiores y los cornetes medios. Ahí recuerden que hay dos cornetes superiores y dos cornetes medios que van a estar ubicados en las fosas nasales y van a salir desde las masas laterales hacia las fosas nasales. En los huesos nasales son, bueno, dos pequeños huesos que se articulan con el occipital, con el frontal, pero también se van a articular con el hueso nasal del otro lado, con el maxilar superior, bueno, y con el hueso frontal. El unguis o hueso lagrimal va a estar en la región anterior de la pared interna de la órbita y está situado por delante de la lámina papirácea del etmoides, que sería la parte externa, la lámina papirácea de las masas laterales, que forma parte de la pared interna de la órbita, y también se encuentra situado el unguis por detrás de la apófisis ascendente del maxilar superior. El vómer es un hueso impar, se va a articular con el efenoides, ¿sí? Con digamos la cara inferior sería del cuerpo del efenoides y forma la porción más posterior del tabique nasal. Recordemos que por delante tenemos la lámina vertical del etmoides y por delante el cartílago nasal. Todas estas estructuras juntas forman el tabique nasal y separan en dos a las fosas nasales. El hueso maxilar superior está ubicado en el viscerocráneo, entonces va a contener en su interior otra cavidad que contiene aire y que forman parte de los senos paranasales, que son los senos maxilares. Hay uno en cada maxilar superior y tienen cuatro apófisis. Una que se llama frontal o ascendente, que es la que se va a estar articulando con los huesos propios de la nariz, con el hueso frontal, ¿sí? Esa sería la frontal ascendente. Después una cigomática que se articula con el cigomático. Una alveolar, que es la que tiene el reborde alveolar, que es donde van a ir los dientes y las muelas. Y otra que es la porción palatina, que forma la parte anterior del paladar duro. Y bueno, los dos maxilares a su vez están unidos por una sutura que sería la sutura intermaxilar.
el palatino, que es un pequeño hueso ubicado por detrás del maxilar superior y que forma la parte posterior del paladar duro. El cigomático malar, que une los procesos cigomáticos del frontal, del maxilar superior y del hueso temporal. Va a estar ubicado va a formar parte de la región alta de las mejillas. Y por último tenemos a la mandíbula o maxilar inferior, que se va a articular con el hueso temporal. La mandíbula tiene una porción horizontal que se llama también cuerpo de la mandíbula, y en esa porción horizontal nosotros encontramos el reborde alveolar, donde tenemos dientes y molares, y tenemos también una porción vertical que son las ramas de la mandíbula, una derecha y otra izquierda, y a su vez esas porciones verticales tienen dos detalles anatómicos, uno que es anterior y que es la apófisis coronoides, y otro que es posterior, que es la apófisis condilar, donde encontramos la cabeza, la cabeza y el cuello de la apófisis condilar. La cabeza de la apófisis condilar es la que se va a articular con ambos cóndilos del hueso temporal, formando la articulación temporomandibular. Bien, vamos a ver algunas imágenes. Lo que les voy a mostrar son ahora imágenes volumétricas, o sea, reconstrucciones tridimensionales del cráneo hechas con tomografía computada. En esta reconstrucción tridimensional, y es una vista superior de una reconstrucción 3D, estamos observando el hueso frontal, ambos huesos parietales, esta sutura que dijimos que es la sutura coronal, que está uniendo al frontal con ambos huesos parietales, y la sutura que une ambos huesos parietales, que es la sutura sagitalo-longitudinal superior. Otras cosas que podemos apreciar es el reborde superciliar del maxilar superior, los huesos nasales. Acá estamos observando al maxilar superior, acá estamos observando al malar cigomático, y acá vemos el arco cigomático de cada lado. También estamos viendo parte del reborde alveolar del maxilar superior. Esta sería una reconstrucción volumétrica de un cráneo en una visión frontal. Lo que podemos observar en esta visión frontal es, el hueso frontal, y la sutura que vemos acá es la sutura coronal. Acá está la unión del hueso frontal con el hueso cigomático. Acá tenemos el hueso cigomático también uniéndose con el maxilar superior. ¿Sí? Por dentro del maxilar superior a este nivel encontramos ambos senos maxilares. Y acá tenemos el reborde alveolar del maxilar superior. Lo que estamos viendo por dentro de la órbita son las alas mayores y las alas menores del efenoides. De nuevo, las alas menores y las alas mayores del efenoides, que también las alas mayores las vemos desde el exocráneo, y hacia atrás estamos viendo con dificultad una pequeña parte ahí de la apófisis mastoides, pero en sí es con dificultad. Lo que vemos acá en la línea media, por debajo de los huesos propios de la nariz y entre ambos huesos maxilares, serían las fosas nasales. Ahora sí, esta es una visión lateral o de perfil de una reconstrucción tridimensional del cráneo, donde podemos observar que nos faltaba ver dos huesos que no habíamos podido mirar, que se ven desde exocráneo. Este que tenemos acá, que es el hueso temporal. Acá vemos la escama del temporal. Acá estamos viendo la apófisis cigomática del temporal. Por acá el conducto auditivo externo. Y esto que vemos acá
es la apófisis mastoides. Fíjense que desde el exocráneo no podemos ver la porción petrosa del temporal que viene intracraneal, ¿sí? Desde el exocráneo y en esta vista lateral. Bien, esta sutura que vemos acá es la sutura escamosa temporoparietal. Acá tenemos la sutura coronal, acá tenemos la sutura sagital, acá tenemos al occipital con su protuberancia occipital externa. Esta sutura que vemos acá es la sutura lambdoidea o occipito parietal, y esta que vemos acá es la occipito mastoidea. Miren cómo se nota también acá el atlas, ¿sí? El arco anterior y el arco posterior. Acá estamos viendo la apófisis condilar de la mandíbula, y acá estamos viendo la apófisis coronoides de la mandíbula, los huesos propios de la nariz, el maxilar superior y el reborde alveolar. Acá sería la proyección del orificio externo de las fosas nasales. Y no marcamos a este nivel, tendríamos el ala mayor del efenoides. Una visión posterior de la misma reconstrucción volumétrica. Miren como acá también vemos bien los huesos y las suturas. Esta sutura que estamos viendo acá es la sutura sagital o longitudinal superior. Acá estamos observando ambos huesos parietales. Este sería el hueso occipital. Acá tenemos la porción vertical, ¿sí?, del hueso occipital, y hacia la base del cráneo tendremos la porción horizontal. Esta sutura que vemos acá es la sutura lambdoidea o occipito parietal. Acá tenemos la apófisis mastoides y acá esta es la sutura occipito mastoidea, derecha e izquierda. Como es una visión posterior, estamos viendo acá el arco posterior del atlas, y miren cómo se ve acá la apófisis odontoides, ¿sí? Por más que esto sea posterior, como sobresale un poquito hacia arriba, se ve muy bien la apófisis odontoides. Y esto que vemos acá es la parte de la mandíbula, ¿sí?, de la porción vertical. Y esto que ven acá, es la apófisis estiloides, que se acuerdan que les dije que correspondía al hueso temporal. Bueno, por último, quería dejar esta imagen para recordar que, bueno, hablamos de las suturas que unen o relacionan los huesos del cráneo entre sí, pero las suturas, digamos, no existen así con, digamos, esa interdigitación y esa unión tan sólida en todos los puntos desde el nacimiento, ya que en el nacimiento los huesos del cráneo bueno, van a ir sufriendo modificaciones, van a ir creciendo, y también deben tener cierta elasticidad para poder afrontar, digamos, durante el trabajo de parto mínimas deformidades que no provoquen ningún tipo de alteración. Entonces, en un principio las suturas desde la vía intrauterina hasta el recién nacido son incompletas, ¿tá? Y vamos a ver que es normal que en los recién nacidos existan dos orificios entre las suturas y algunas suturas que después no se ven. Y estos orificios se llaman fontanelas, que sería punto de unión de suturas que van a completarse más adelante. Esas son las fontanelas, que en realidad están abiertas durante un tiempo. Entonces, por ejemplo, es normal que los recién nacidos tengan dos fontanelas, que uno los toca como dos depresiones entre los huesos del cráneo. Una es anterior, y fíjense que está ubicada entre lo que sería huesos frontales, que en un primer momento tiene una sutura intermedia, que es la sutura metópica, que ustedes la tienen ahí señalada, y entre los huesos parietales encontramos una primera fontanela, que se llama fontanela anterior. Esta fontanela lo normal es que permanezca abierta hasta el año de vida, ¿sí? Tiene digamos, un tiempo variable para su desaparición.
pero bueno, es importante también reconocerla porque obviamente que en el control del niño sano, esta fontanela debe permanecer abierta hasta el año. Y para nosotros, los imagenólogos, también es importante porque suele ser una buena ventana para hacer ecografía transfontanelar del cerebro a los niños menores de un año. Uno puede observar estructuras endocraneales con ecografía gracias a la presencia de esta ventana. Después, hacia atrás tenemos la sutura sagital, que une ambos parietales, y entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea, fíjense que hay una segunda fontanela, mucho más pequeñita, que es la fontanela posterior, que esta permanece abierta durante el primer mes de vida. Después, en general, suele desaparecer. Entonces también va a ser normal que ustedes, si hacen un estudio tomográfico o un estudio radiológico del cráneo de un bebé o de un recién nacido, vean que no todas las suturas están unidas, justamente por la presencia de estos dos huecos que se llaman fontanela. Y bueno, los dejo ahora hasta la próxima clase de cráneo, donde nos vamos a abocar a tratar de reconocer todas estas estructuras que mencionamos en esta clase en distintos métodos de estudio por imágenes. Les dejo un saludo.